¿Alguna vez has escuchado de un momento en la historia tan inesperado, tan profundamente improbable, que ni los propios protagonistas, años después, supieron explicarlo con palabras sencillas? Pues la historia que estás a punto de escuchar es precisamente uno de esos casos raros, un capítulo donde la lógica se quiebra y la realidad supera a cualquier ficción marítima. Y antes de que nos sumerjamos en las aguas de este relato, quiero que me dejes saber en los comentarios desde qué ciudad o rincón del mundo nos estás acompañando hoy. Y si eres de los que disfrutan historias donde el ingenio vence a la fuerza bruta, asegúrate de suscribirte al canal, porque lo que estás por escuchar parece extraído de una leyenda naval olvidada, pero te lo garantizo, cada detalle, cada susurro del mar, ocurrió de verdad. El título que leíste no es una exageración dramática, ni un recurso para llamar la atención. Hubo un día específico, en medio de la tensa calma que a veces precede a las grandes tormentas en el Pacífico, en que un grupo de comandantes japoneses, hombres acostumbrados a dominar las vastas extensiones oceánicas con técnica impecable, disciplina férrea y barcos de un poderío imponente, divisaron en el horizonte lejano un pequeño navío mexicano que, a primera vista, no representaba bajo ningún concepto una amenaza para su flotilla. Un barco modesto, discreto, casi un punto perdido, una mota insignificante en el inmenso azul del océano. Se llamaba Veracruz 31. Y claro, al verlo así, solitario, sin escoltas visibles, sin el perfil amenazador de un armamento pesado, algunos de los oficiales japoneses, entre la seriedad de su rutina, soltaron comentarios burlones suaves, risas contenidas, como si aquel pequeño casco mexicano fuese apenas una nota al margen. Una curiosidad sin importancia en la grandiosa inmensidad del Pacífico. Nadie, absolutamente nadie en esos instantes iniciales, ni el más pesimista de los estrategas, pudo imaginar lo que ocurriría en los minutos siguientes. Porque oye, hay veces en que un barco pequeño, muy pequeño, esconde entre sus cuadernas una historia tan grande que puede torcer el brazo del destino. Y el Veracruz 31, ese día, estaba a punto de enseñar esa lección al mundo. La mañana se presentaba tranquila, engañosamente plácida, con un horizonte tan límpido que parecía una lámina de cristal inmóvil. Los vigías japoneses observaban desde su posición privilegiada en los puentes de sus imponentes buques, convencidos, casi con lástima, de que aquel navío mexicano estaba simplemente perdido, vagando sin opciones reales, y lo peor, sin un rumbo claro que siguiera. Incluso, con la meticulosidad que los caracterizaba, algunos oficiales nipones anotaron en sus bitácoras de navegación que el encuentro sería una maniobra de identificación sin sobresaltos, una formalidad más en la vasta logística de la guerra. Pero desde dentro del modesto casco del Veracruz 31, la historia, la verdadera historia, era completamente distinta, vibraba con una energía contenida. La tripulación mexicana no era numerosa, no llenaba las cubiertas con filas interminables de hombres, pero tenía algo que no se ve a simple vista, algo que no se mide en toneladas ni en calibres. Tenía una determinación de acero. Y aunque el barco cargaba apenas lo indispensable para la travesía, llevaba también consigo una misión secreta, una tarea que exigía una precisión absoluta, casi milimétrica. No podían errar, no podían fallar ni por un segundo, y tampoco podían permitir, bajo ninguna circunstancia, que la experimentada tripulación japonesa, que los observaba con esa mezcla de curiosidad y desdén, adivinara siquiera lo que estaba a punto de desencadenarse en la superficie de aquellas aguas. Lo verdaderamente curioso, lo que añade una capa de misterio a este relato, es que los primeros minutos de ese encuentro se desarrollaron en un silencio absoluto, casi opresivo. Ni un movimiento brusco desde el barco mexicano, ni una señal de alarma que encendiera las luces de advertencia en los buques japoneses. Estos últimos seguían observando, monótonos, sin tomarse demasiado en serio la presencia de aquel pequeño navío. Algunos vigías incluso desviaron la mirada después de un rato, convencidos de que no había nada interesante o digno de reportar por ese lado. Pero fue justo ahí,
en ese preciso momento de confianza ciega, de relax casi imperdonable, cuando el Veracruz 31 ejecutó su primera jugada. Una maniobra tan rápida en su concepción, tan precisa en su ejecución, que parecía físicamente imposible para un barco de su tamaño y su clase. Los registros navales posteriores, aquellos que lograron capturar el evento, dirían que el navío mexicano cambió su destino y el de la situación en cuestión de segundos. No fue una acción ruidosa, no fue una escena de estrépito metálico o de motores rugiendo al límite. Fue algo casi quirúrgico, una jugada tan silenciosa como repentina, tan elegante como efectiva, que dejó a los oficiales japoneses en el puente literalmente sin palabras, con la boca ligeramente abierta y la mente buscando una explicación que no llegaba. Lo que ocurrió en aquellos segundos críticos transformó por completo, y para siempre, la percepción que los japoneses tenían no solo de aquel pequeño barco mexicano, sino también del país lejano del cual venía, un país que hasta entonces quizás no figuraba en sus cálculos estratégicos más urgentes. Porque a veces, en la vastedad del mar, la sorpresa más grande no surge del barco más grande, del acorazado más blindado, sino del que nadie, absolutamente nadie, se toma en serio. Y ese día, en esas coordenadas específicas, el Veracruz 31 demostró, con una claridad que resonaría en los pasillos de la inteligencia naval por años, que subestimar a un oponente, por humilde que parezca, puede ser el error más caro que se pueda cometer en cualquier océano del mundo. Y aquí, justo en este punto de la narración, es donde las cosas empiezan a ponerse realmente interesantes, donde el suspenso se tensa como un cable, porque lo que el Veracruz 31 hizo en esos segundos de magia náutica no solo cambió la situación táctica al instante, sino que marcó un antes y un después indeleble en cómo los mandos japoneses verían, a partir de ese momento, a cualquier embarcación mexicana que se cruzara en su camino. Lo que muchos ignoran, y es una parte crucial de la historia, es que el Veracruz 31 no era, ni de lejos, un barco cualquiera. Aunque por fuera, a la vista desnuda, parecía simple, casi frágil, una embarcación de trabajo, por dentro, en sus entrañas, llevaba una combinación explosiva de ingenio mexicano puro, intuición marinera heredada de generaciones y una estrategia de actuación tan particular que ningún comandante japonés, por experto que fuera, había considerado siquiera remotamente posible. Y mientras los oficiales nipones, en la comodidad de sus puentes, seguían manteniendo esa actitud confiada, esa casi burla silenciosa, dentro del navío mexicano se respiraba una tensión fina, delgada como el filo de un cuchillo, sostenida como un hilo de seda que no podía, bajo ningún concepto, romperse. El capitán del Veracruz 31, un hombre de una serenidad inquietante, de voz baja pero de una claridad cristalina y mirada calculadora que parecía perforar la bruma, observaba cada detalle del mar, cada cambio en la corriente, cada sombra en el agua. No necesitaba levantar la voz para imponer autoridad, ni recurrir al miedo para obtener obediencia. Le bastaba con un leve movimiento de ceja, con un gesto casi imperceptible de la mano, para que toda su tripulación, desde el timonel hasta el último marinero de cubierta, entendiera el mensaje al instante. Era ese tipo de líder que no grita, pero cuya presencia se siente en cada rincón del barco, que hace que todos, sin excepción, lo escuchen incluso en el más absoluto de los silencios. Mientras tanto, en los buques japoneses, la rutina continuaba. Convencidos de que la presencia del pequeño navío mexicano no pasaría de ser un simple registro formal en sus diarios de navegación, un dato sin mayor trascendencia, nadie, ni el más paranoico de los analistas, pudo imaginar que el Veracruz 31 ya estaba perfectamente alineado, física y mentalmente, para ejecutar un plan que había sido ensayado una y otra vez, tantas veces bajo tantas condiciones adversas, de día y de noche, que la tripulación podía realizarlo casi con los ojos cerrados, guiándose por el tacto y el instinto. Y aún así, con toda esa preparación, sabían con una certeza mortal que un error mínimo, un titubeo de un segundo, podía costarles mucho más que un simple regaño.
podía costarles la misión, el barco, y algo aún más valioso, el honor. El mar, en ese momento, estaba tan sereno, tan plano, que cualquiera que hubiera mirado desde lejos habría pensado que nada, absolutamente nada, cambiaría el curso monótono de esa mañana. Pero de repente, como si el océano mismo hubiera contenido la respiración aguardando una señal, el Veracruz 31 hizo su movimiento. No fue un giro escandaloso, brusco, que anunciara sus intenciones con estridencia. No, fue un deslizamiento suave, una alteración en su posición y rumbo tan sutil, tan delicadamente ejecutada, que solo los ojos realmente atentos, los que no se habían distraído ni un instante, habrían podido notar la diferencia. Pero para quienes sí lo vieron, fue suficiente. Suficiente para que todo el escenario táctico, todo el equilibrio de fuerzas percibido, cambiara de golpe. Los japoneses tardaron unos segundos valiosísimos en reaccionar. Primero llegó la confusión, un parpadeo rápido, un entrecejo fruncido. Luego, como una ola fría, llegó la incredulidad. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía ese barco pequeño, de líneas modestas, haber logrado colocarse en un punto tan preciso, tan estratégico, de una forma tan inesperada y limpia? Aquel no era, para su sorpresa, el movimiento torpe de un navío improvisado o perdido. Era la jugada calculada, fría, de alguien que sabía exactamente qué estaba haciendo, que conocía cada capacidad de su embarcación y cada secreto de aquel tramo de mar. Y aquí, amigos, viene la parte más sorprendente, el giro que convierte lo notable en extraordinario. En ese mismo instante, mientras los oficiales japoneses, atónitos, trataban de procesar lo que sus ojos acababan de ver, de buscar en sus manuales tácticos una explicación que no existía, el Veracruz 31, sin dar tregua, ejecutó la segunda fase de su maniobra. Una acción que algunos de los pocos registros que sobrevivieron describen como una pincelada de técnica pura en medio de la inmensidad indiferente del océano. Nada hueco, nada forzado, solo precisión matemática convertida en movimiento. Una señal luminosa, breve, casi un guiño, imperceptible para quien no conocía su código íntimo, se emitía desde un punto específico de la cubierta. Simultáneamente, se realizó un ajuste de velocidad milimétrico, tan exacto que el barco pareció deslizarse en el agua más que navegar. Esta combinación de luz, ángulo y movimiento cambió por completo, de manera irreversible, la dinámica entre ambos barcos, entre el gigante confiado y el pequeño desestimado. Ese pequeño gesto, esa mezcla de ingenio y serenidad, dejó a los japoneses sin una reacción inmediata, no porque representara una amenaza física evidente, un cañón apuntando, sino porque revelaba algo que ellos, en su arrogancia táctica, no esperaban jamás de un navío mexicano, genio estratégico. Era como ver a alguien a quien has subestimado toda tu vida, sacarte de la manga, con calma, una jugada tan elegante, tan limpia, tan impecable, que te das cuenta, con un golpe seco en el estómago, de que todo lo que pensabas saber, todas tus certezas, no te sirven de absolutamente nada en ese nuevo momento que se abre ante ti. Algunos marinos japoneses, los más jóvenes, intercambiaron miradas cargadas de duda. Otros, los más veteranos, hicieron anotaciones rápidas y frenéticas en sus blocs de notas. El tono de burla ligera, el ambiente de superioridad, se había evaporado por completo del aire salino. Ya no estaban ante un simple barco pequeño, una curiosidad geográfica. Estaban, de pronto, ante una tripulación que acababa de demostrar, con un gesto discreto pero enormemente elocuente, que no había espacio para la soberbia en aquel sector del mar. Y es que lo verdaderamente impactante, lo que caló más hondo, no fue la maniobra técnica en sí, por brillante que fuera, sino el mensaje silencioso, poderosísimo, que transmitió con ella, no nos subestimen. Esa fue la semilla, el primer latido, del giro total que estaba por venir, que se avecinaba como una ola silenciosa. Porque si lo que acababan de ver dejó a los comandantes japoneses desconcertados y alerta,
Lo que el Veracruz 31 hizo inmediatamente después los obligaría a replantearse absolutamente todo lo que creían saber sobre el arte de la guerra en el mar. Suscríbete para no perderte el momento en que el pequeño gigante mexicano revela su verdadera naturaleza. El aire sobre el mar cambió después de aquella maniobra precisa, pero no lo hizo de forma brusca, no con ese dramatismo de tormenta anunciada que retumba en los oídos. Cambió de manera casi espiritual, sutil, como cuando uno siente en la piel, en un escalofrío inexplicable, que algo de una importancia capital está a punto de ocurrir, aunque no puedas verlo ni nombrarlo. Ese fue el ambiente nuevo, electrizante, que rodeó al Veracruz 31 una vez ejecutado su primer movimiento maestro, el que tomó por sorpresa incluso a los más experimentados comandantes japoneses. En los puentes de los barcos nipones, el tono general había pasado de relajado y confiado a intensamente atento, vigilante. Ya no había sonrisas de suficiencia, ni comentarios ligeros pasados de mano en mano. Los oficiales, que momentos antes se permitían gestos de burla suave, casi condescendiente, ahora observaban al pequeño navío mexicano con una mezcla nueva de respeto profesional y un desconcierto profundo que no lograban disimular. Era como si, de un momento a otro, el océano mismo hubiera levantado un telón invisible, revelando que el barquito insignificante, el punto perdido en el horizonte, guardaba entre sus costados más secretos y capacidades de las que cualquiera, en su sano juicio, habría podido imaginar. En el interior del Veracruz 31, mientras tanto, la tensión naturalmente crecía, pero no era una tensión caótica, no era el nerviosismo desordenado del miedo. Era una tensión controlada, enfocada, como la de un equipo de cirujanos o de relojeros que conocen a la perfección su papel en una operación delicadísima y no pueden permitirse el más mínimo fallo. Los marineros mexicanos intercambiaban señales con las manos, movimientos pequeños, calculados, un lenguaje silencioso que solo ellos entendían. El capitán, ese hombre de mirada imperturbable, seguía en su puesto de observación, escrutando el horizonte y los movimientos de los buques japoneses con esa calma inquebrantable que solo poseen aquellos que han aprendido a leer el mar no como una masa de agua, sino como un libro antiguo lleno de signos, de corrientes que son palabras y de vientos que son susurros. Uno de los marineros más jóvenes a bordo, el más nuevo, aquel cuyo nombre aún no estaba bordado con hilo dorado en el uniforme como los veteranos, tragó saliva con fuerza. Había escuchado en los puertos, en voz baja, historias casi míticas sobre encuentros con flotas extranjeras, sobre momentos donde el valor se medía en pulgadas de agua, pero nunca, en sus sueños más vívidos, imaginó que estaría en medio de una situación tan delicada, tan cargada de significado. Y aún así, se mantuvo firme en su puesto, porque en el Veracruz 31, desde el primer día, hasta el más novato de los grumetes sabía una verdad fundamental. Su barco no sobrevivía en el mar gracias a la fuerza bruta o al tamaño, sino gracias a la inteligencia colectiva, a la coordinación perfecta y a una estrategia que valoraba la astucia por encima de la demostración de poder. El capitán entonces, en un momento dado, dio una orden. Pero no fue un grito, ni una instrucción retumbante. Fue un murmullo firme, casi inaudible, que se transmitió de boca en oído, que se extendió por el barco como un eco silencioso pero imparable. La tripulación entera reaccionó de inmediato, como un solo organismo. El navío, respondiendo a manos expertas en los controles, ajustó su rumbo apenas unos grados, un movimiento tan pequeño, tan sutil, que un observador casual, un pájaro o un pez, habría jurado que era un simple cambio provocado por un capricho de la corriente marina. Pero no lo era. En absoluto. Era el preámbulo calculado, el primer movimiento de ajedrez en una partida que se jugaba en un tablero líquido, de algo mucho mayor que cambiaría por completo el equilibrio de aquel encuentro inesperado. Los japoneses, con sus binoculares y sus instrumentos de navegación de última generación, comenzaron a notar algo inquietante. El Veracruz 31 no navegaba al azar, no se movía sin rumbo. Cada metro que avanzaba, cada leve inclinación de su casco,
Cada pequeño ajuste en su velocidad parecía responder a un patrón preestablecido, a algo medido, pensado, una coreografía invisible que estaban ejecutando con una precisión exasperante. Un comandante japonés en particular, un hombre de cabello perfectamente recogido bajo su gorra y ojos que habían visto miles de millas náuticas de experiencia, se inclinó hacia adelante sobre la barandilla del puente, su postura rígida, intentando descifrar la intención oculta detrás de esos movimientos mexicanos. No pudo, y esa incapacidad, ese vacío de comprensión, lo inquietó más profundamente que cualquier señal de hostilidad abierta. Un silencio inesperado, antinatural, se apoderó del mar en ese instante. No era el silencio habitual de la calma chicha, era un silencio espeso, denso, como si hasta las propias olas, conscientes de la tensión, hubieran decidido contenerse, aplanarse, para no hacer ruido y poder observar mejor el desenlace. Los marineros japoneses en cubierta miraban cada movimiento, cada oscilación del Veracruz 31. La concentración era tal, tan absoluta, que algunos ni siquiera parpadeaban, temiendo perderse el más mínimo detalle. Había en el aire una sensación latente, palpable, de que algo definitivo, estaba a punto de estallar. No un estallido de ruido y fuego, sino un estallido de revelación, un momento de verdad que dejaría las cosas claras de una vez por todas. Fue entonces, en la cresta de esa ola de expectación, cuando sucedió. El Veracruz 31 emitió una señal. No fue un destello agresivo de luz de alerta, ni un sonido estridente de sirena que rasgara el aire. Fue una señal mínima, elegantemente ejecutada, un patrón luminoso breve y específico. Un gesto tan sutil, tan deliberadamente discreto, que parecía creado únicamente para aquellos iniciados, aquellos pocos que comprendían su significado oculto. Era un lenguaje especial, uno que los marinos mexicanos, a lo largo de años de operaciones discretas, habían desarrollado y perfeccionado para situaciones muy específicas, muy delicadas, y esa, sin duda, era una de ellas. La señal viajó por el aire salino como una palabra pronunciada en el más íntimo de los susurros, casi un pensamiento hecho luz. Y aunque los oficiales japoneses, por más que se esforzaron, no lograron descifrar su significado literal, sintieron, con una intuición animal, el mensaje que llevaba impregnado: estamos listos. Sabemos lo que hacemos. Este es nuestro terreno. Ese instante, ese cruce de luz y determinación, marcó un antes y un después psicológico insalvable. Los japoneses, que habían empezado la jornada riéndose suavemente, con condescendencia, del pequeño navío, ahora se encontraban inmersos en una tensión creciente, sin poder predecir, sin saber qué más podía sacar de la manga ese barco que parecía insignificante a simple vista, pero que actuaba, se movía y decidía con la seguridad y experiencia de un gigante de los mares. Y entonces, sin previo aviso, como si toda la preparación previa hubiera sido solo el calentamiento, el Veracruz 31 realizó un movimiento que quedaría registrado, en los círculos navales que conocen la historia, como uno de los momentos más inesperados y técnicamente asombrosos en los anales de la historia naval mexicana. Un cambio de posición y actitud tan repentino como exacto, una maniobra que parecía desafiar abiertamente las leyes de la física aplicadas al peso, la inercia y el tamaño de un barco pequeño. No fue un acto brusco, no fue una pirueta desesperada. Fue más bien como ver a un bailarín de élite ejecutar un giro perfecto, impecable, en medio de un escenario gigantesco y vacío, un giro que nadie, absolutamente nadie en la audiencia, vio venir hasta que ya estaba consumado. Ese movimiento, limpio y definitivo, dejó a los comandantes japoneses mirando alternativamente el mapa de navegación desplegado sobre la mesa, luego el mar real a través de los cristales, luego el barco mexicano y luego el mapa otra vez, en un ciclo de incredulidad. Nada, según sus cálculos, según toda su ciencia naval, tenía sentido. El Veracruz 31, por sus especificaciones teóricas, no tenía ni la velocidad necesaria,
ni la potencia de motores, ni siquiera la estructura hidrodinámica para realizar lo que todos acababan de presenciar. Y sin embargo, ahí estaba, desafiando toda lógica, triunfando silenciosamente contra los números y las previsiones. Lo que vino inmediatamente después no fue caos, ni ruido ensordecedor, ni el desorden del pánico. Fue algo mucho más poderoso en el ámbito del reconocimiento táctico. La aceptación involuntaria, ese reconocimiento silencioso y amargo que aparece en el rostro de un contrincante cuando tiene que admitir, en lo más profundo de sí, que subestimó por completo a su oponente y que ahora, tarde o temprano, debe prestarle una atención total, respetuosa y llena de cautela. Y aquí, justo aquí, en esta encrucijada de percepciones cambiadas, es donde la historia empieza a tomar un rumbo más intenso, más inesperado y, sobre todo, mucho más revelador sobre lo que realmente estaba ocurriendo a bordo de ese pequeño barco mexicano. El mar, que minutos antes parecía un simple escenario pasivo, un telón de fondo indiferente, se había convertido ahora en un anfiteatro silencioso, solemne, donde dos mundos radicalmente diferentes se miraban cara a cara, midiéndose no con cañones, sino con voluntad e inteligencia. Por un lado, el poderío naval japonés, acostumbrado a imponerse en cualquier situación con una precisión metódica y una disciplina inquebrantable. Por el otro, el pequeño, humilde Veracruz 31, moviéndose con una gracia que desafiaba toda lógica establecida, con una confianza que parecía brotar de un conocimiento secreto del océano. Los comandantes japoneses, que inicialmente habían tomado la situación como una rutina más, un incidente menor en su patrulla, ahora se inclinaban sobre sus instrumentos de medición, intercambiaban breves notas escritas a toda velocidad, y buscaban explicaciones, cualquier explicación, en sus analistas navales y en sus gruesos manuales tácticos. Ninguna les satisfacía, ninguna encajaba a la perfección con el espectáculo de habilidad pura que estaban presenciando. Mientras esa silenciosa conmoción ocurría en las embarcaciones niponas, dentro del Veracruz 31, el ambiente era, como ya hemos visto, diametralmente opuesto. No había caos, ni murmullo desordenado, ni indicios de pánico. Reinaba un silencio de concentración absoluta, el tipo de silencio que se respira en una biblioteca antigua o en el instante previo a un examen decisivo. Los marineros trabajaban en una sincronía casi sobrenatural, cada uno en su puesto, cada uno sabiendo, con certeza instintiva, que no había margen para titubeos, para dudas. La embarcación, pese a su tamaño modesto, se sentía como un cuerpo vivo, un organismo único que respiraba y se movía al ritmo colectivo de su tripulación. El capitán, con la piel curtida por décadas de sol implacable y salitre, mantuvo su posición en el puente con una serenidad que, en el contexto, resultaba casi desconcertante. Sus manos, descansando sobre los controles o la barandilla, no temblaban. Sus ojos, escudriñando el horizonte, no parpadeaban con nerviosismo. Para él, para ese hombre, aquel momento de tensión máxima no era una sorpresa inesperada, no era un golpe del destino. Era, muy por el contrario, la culminación de años de preparación silenciosa, de espera paciente, el día en que un barco mexicano, su barco, demostraría al mundo, o al menos a quienes debían verlo, que en el vasto océano, el tamaño no es, ni nunca ha sido, sinónimo de relevancia, de capacidad o de honor. Un marinero veterano, un hombre cuya cara estaba surcada por más arrugas que un mapa y que había visto más tormentas y amaneceres de los que podía recordar, se acercó al capitán con una discreción absoluta. «Ahora, mi capitán», preguntó con una voz tan baja, tan íntima, que parecía temer que el propio viento marino pudiera robar sus palabras y llevárselas lejos. El capitán, sin siquiera girar la cabeza, sin apartar los ojos del buque insignia japonés, asintió levemente. Un movimiento casi imperceptible del mentón. «Ahora», confirmó, y esa única palabra, cargada de todo el peso de la misión, fue transmitida no por altavoces, sino por gestos, por miradas,
por esa comunicación tácita que define a las tripulaciones excepcionales. Y entonces, ante los ojos atónitos de los vigías japoneses que no dejaban de observar ni un segundo, un compartimento específico del Veracruz 31, uno que muchos observadores externos, en inspecciones rutinarias, habrían pensado que era solo un espacio de almacenamiento auxiliar o un cuarto de herramientas, comenzó a abrirse. No lo hizo con el dramatismo de una escena de película, ni con un ruido metálico estridente que anunciara una amenaza. Lo hizo con una suavidad impresionante, con una técnica silenciosa y precisa que hacía parecer que el barco mismo estaba respirando profundamente, expandiéndose, por primera vez en toda aquella larga y tensa jornada. Los japoneses, por supuesto, lo notaron de inmediato. Todos los binoculares y catalejos se enfocaron en ese punto. Uno de los comandantes más jóvenes, quizás el más impulsivo del grupo, abrió los ojos de par en par, como si hubiera visto una sombra desconocida, una forma extraña, moverse bajo la superficie del agua junto al casco mexicano. ¿Qué están haciendo?, preguntó en voz alta, sin esperar realmente una respuesta de sus superiores, porque en el fondo sabía que ellos tampoco la tenían. Los otros oficiales, los veteranos, se quedaron en un silencio aún más espeso, no porque carecieran de ideas o hipótesis, sino porque ninguna de ellas, por elaborada que fuera, era lo suficientemente buena, lo suficientemente precisa, como para ser expresada en voz alta sin sonar a especulación absurda. Del compartimento ahora abierto emergieron, con un orden perfecto, objetos cuidadosamente alineados y asegurados. Pero he aquí otra sorpresa. No parecían armas tradicionales, ni torpedos, ni cañones retráctiles, ni ningún equipo ofensivo convencional que los manuales japoneses pudieran identificar al instante. Eran dispositivos compactos, de diseño peculiar, estructurados con una precisión que denotaba artesanía cuidadosa, y que reflejaban la luz del sol de una forma casi simbólica, destellando con un brillo tenue, como si llevaran consigo, en su propio diseño, una historia secreta que aún nadie, fuera de ese barco, había tenido el privilegio de escuchar. Los japoneses, acostumbrados a identificar y catalogar cualquier tecnología naval aliada al primer vistazo, quedaron, por segunda vez en ese día, genuinamente desconcertados. Aquello no figuraba en sus extensos reportes de inteligencia, no estaba en los archivos de reconocimiento, no formaba parte de los registros internacionales de equipamiento militar. El Veracruz 31, ese barco que habían subestimado por su apariencia, había estado navegando por meses, quizás años, con ese secreto tecnológico oculto a plena vista, un secreto que solo los mexicanos a bordo y unos pocos en tierra conocían en su totalidad. La tripulación mexicana, con movimientos fluidos y seguros, procedió a activar los mecanismos. No había prisa en sus gestos, no había nerviosismo que delatara presión. Era como si hubieran estado ensayando meticulosamente esa escena específica, ese despliegue exacto, desde hacía años, décadas quizás. Y mientras trabajaban, el mar, como si fuera un cómplice consciente, pareció acompañar el proceso. Las pequeñas olas suavizaron aún más su ritmo, el viento constante se calmó hasta convertirse en una brisa apenas perceptible, y hasta las gaviotas que usualmente seguían a los barcos se mantuvieron a una distancia respetuosa, como espectadoras curiosas pero prudentes. Los comandantes japoneses, hombres que usualmente mantenían la compostura y el rostro impasible incluso en los momentos de máxima crisis, comenzaron a intercambiar, esta vez sin disimulo, miradas de genuina inquietud, de desconcierto profesional. Ya no se trataba, en este punto, de soberbia o de subestimar a un barco pequeño por su tonelaje. Ahora se trataba de algo mucho más complejo. Entender qué clase de navío mexicano era ese realmente, y que era, en nombre de todos los océanos, exactamente lo que estaba desplegando ante sus ojos. El capitán japonés más veterano, un hombre de pocas palabras pero de una autoridad inmensa, rompió el pesado silencio que se había apoderado de su puente. Ese barco, dijo, con el ceño fruncido en una mueca de concentración extrema,
no está improvisando. Esto no es una reacción del momento. Esto es algo que planearon, que diseñaron, desde mucho antes de que nuestros cascos pisaran estas aguas. Y, como suele ocurrir, el veterano tenía razón, una razón profunda y fría. El Veracruz 31 llevaba consigo, oculto en sus entrañas, un sistema preparado específicamente para una situación táctica muy concreta, una contingencia que quizás esperaban pero que nunca deseaban, algo que no había sido revelado jamás a ojos extranjeros. No era, repito, una demostración de fuerza bruta, ni una amenaza explosiva. Era una demostración de inteligencia táctica pura, un mensaje silencioso pero elocuentísimo escrito no con palabras, sino con ingeniería, con paciencia infinita y con una visión de futuro que pocos en ese momento podían comprender. Al completarse el despliegue, el Veracruz 31 quedó reposando en una posición perfecta, imperturbable, como si se hubiera transformado, transfigurado, ante los ojos incrédulos de todos los presentes. Y por primera vez en toda aquella larga y extraña jornada, los comandantes japoneses comprendieron, no con la mente sino con el instinto, que ya no estaban simplemente observando un barco mexicano más. Estaban ante un rival estratégico inesperado, un actor con recursos desconocidos, capaz de cambiar el rumbo y el significado de una situación marítima entera con un solo movimiento, con una sola revelación. Lo que el Veracruz 31 estaba a punto de hacer, lo que ese despliegue significaba, no solo explicaría de una vez por todas su maniobra inicial, ese giro imposible, sino que revelaría, clara como el agua, el verdadero propósito último de su viaje, un propósito que hasta ese instante nadie, fuera de su capitán y quizás un par de sus hombres de mayor confianza, conocía con absoluta y total claridad. Comparte esta historia si crees que el ingenio y la preparación silenciosa son las verdaderas armas de los héroes. El mar, en ese clímax de la tensión, parecía contener la respiración de manera literal, como un gran pulmón líquido que se hubiera quedado sin aire. El Veracruz 31, ahora con su estructura modificada, con sus dispositivos desplegados y su propósito finalmente revelado ante la atónita mirada japonesa, flotaba con una firmeza tan absoluta que daba la inquietante impresión de haber echado raíces en el propio lecho oceánico, de ser una extensión natural, inmóvil, del territorio marítimo que defendía. Las embarcaciones niponas, que al inicio del encuentro se habían acercado con una ligereza casi despreocupada, con esa burla silenciosa que ya hemos descrito, ahora observaban la escena con un respeto tan palpable, tan denso, que se podía sentir en el aire incluso a la distancia que los separaba. Lo que nadie a bordo de los buques japoneses sabía, y lo que quizás ni siquiera la mitad de la propia tripulación mexicana conocía en todos sus detalles, era que aquel pequeño barco llevaba consigo, oculto en ese compartimento secreto, un dispositivo de señalamiento y demarcación estratégica de altísima precisión, diseñado no para atacar, sino para crear, de manera temporal pero irrevocable, un corredor marítimo seguro, una barrera lumínica y acústica virtual. No era un arma en el sentido tradicional, no era una amenaza directa para la integridad física de nadie. Era, en esencia, una herramienta de precisión extrema, creada para proteger rutas, salvaguardar vidas y asegurar mercancías de alto valor en los momentos más críticos, un prodigio de ingeniería discreta, de tecnología aplicada con ingenio, que solo se activaba cuando todas las demás opciones se habían agotado o cuando la demostración de capacidades era la única disuasión posible. Ese día, en esas coordenadas, era definitivamente uno de esos momentos. Cuando el mecanismo completo quedó armado y operativo, los paneles y emisores comenzaron a funcionar. No hubo estruendo. En su lugar, comenzaron a emitir patrones luminosos complejos, haces de luz de colores específicos que se proyectaban sobre la superficie del agua, navegando sobre las olas como si fueran hilos de jade y plata flotando entre la espuma. Era un lenguaje táctico visual, un código de señales avanzado que muy pocos en el mundo entero sabían interpretar, o siquiera, conocían su existencia.
Y entre esos pocos privilegiados, desde luego, ninguno se encontraba en esos momentos a bordo de los buques japoneses. Los comandantes nipones se quedaron rígidos, inmóviles, al presenciar el espectáculo silencioso. No comprendían el significado literal de cada destello, de cada secuencia, pero la intención general, el mensaje tácito, lo captaron de inmediato, con una claridad que los estremeció. México no estaba improvisando, no estaba reaccionando a la defensiva. Estaba respondiendo, con una elegancia técnica pasmosa, estableciendo términos, marcando un límite no con amenazas, sino con capacidad demostrada. El capitán del Veracruz 31, en medio de ese despliegue de luz y tecnología, mantuvo su postura erguida en el puente. No necesitaba levantar la voz, ni dar órdenes apremiantes. Su sola presencia, su calma inquebrantable, era la señal para su tripulación de que todo marchaba exactamente según lo previsto, según los planes ensayados una y otra vez en la más estricta reserva. En sus ojos, aquellos ojos que habían leído tantos horizontes, se podía ver una mezcla compleja de orgullo contenido y de una gravedad solemne. Sabía, con la certeza del que ha cumplido una misión de años, que lo que estaban haciendo en ese instante no solo cambiaría el curso de la situación inmediata, alejando el fantasma de un enfrentamiento indeseado, sino que también, y esto era quizás más importante, alteraría para siempre la percepción internacional, o al menos la de ese comando japonés, sobre su navío, sobre su tripulación y sobre la bandera que ondeaba en su popa. Los japoneses, al darse cuenta progresiva, minuto a minuto, de que aquel despliegue tecnológico no tenía una intención ofensiva directa, sino una función protectora, disuasoria y de marcaje, comenzaron, casi imperceptiblemente, a bajar el tono de la confrontación. Los gestos tensos en sus rostros fueron perdiendo filo, las expresiones endurecidas por la alerta se suavizaron un grado. No siempre, y esta es una lección que la historia olvida a menudo, se necesita el ruido ensordecedor de los cañones para evitar una confrontación. A veces, solo a veces, basta con mostrar inteligencia, preparación y serenidad en el momento justo, con demostrar que se tiene una carta bajo la manga que el otro no conocía, y que esa carta cambia las reglas del juego por completo. Una señal mexicana final, suave, elegante, casi ceremonial en su brevedad, cruzó el espacio de mar que separaba a las embarcaciones. No era un desafío, era una declaración de conclusión. El capitán japonés más experimentado, después de una larga pausa en la que pareció sopesar cada variable, cada ramificación posible, dio una orden en voz baja a su propio timonel y a sus oficiales de comunicaciones. La orden fue, esencialmente, reducir la tensión de alerta, disminuir la preparación ofensiva de su propio barco. No fue un gesto de rendición, ni de temor cobarde. Fue, en el lenguaje no escrito de los marinos, algo mucho más profundo y perdurable. Un respeto tácito, un reconocimiento profesional obtenido no por la amenaza de la fuerza bruta, sino por la demostración incontestable de destreza, ingenio y una serenidad inquebrantable. El Veracruz 31, al percibir ese cambio en la actitud japonesa, al ver que la situación potencialmente explosiva había sido contenida y redirigida por la vía del reconocimiento mutuo, comenzó el proceso inverso. Con la misma calma metódica, con la misma precisión impecable con la que había revelado su secreto, procedió a replegar sus mecanismos. Panel por panel, engranaje por engranaje, el pequeño navío volvió a su forma original, a su apariencia humilde, casi inocente y desarmada, como si jamás, en toda su vida útil, hubiera mostrado al mundo la compleja maquinaria que guardaba en su corazón. Era como ver a un gran actor, después de haber entregado una actuación magistral, dejar el escenario sin aspavientos, volviendo a ser una persona común, pero sabiendo que todos los presentes habían sido testigos de algo extraordinario. Las ondas concéntricas que en el agua habían dejado el despliegue del dispositivo tardaron varios minutos en desvanecerse por completo, mezclándose con el oleaje natural. Pero el impacto emocional y estratégico de lo ocurrido,
La lección aprendida a golpe de sorpresa tardaría años, décadas quizás, en disiparse de la memoria de quienes estuvieron allí. Un marinero japonés joven, el mismo que había observado incrédulo y con cierta burla el acercamiento inicial, dejó escapar un susurro que, por azar o por destino, quedó registrado en un cuaderno de bitácora personal que sobrevivió al tiempo. Nunca, murmuró para sí mismo, pero lo suficientemente alto para que un compañero lo escuchara, nunca vuelvas a reírte de un barco solo por su tamaño. Nunca sabes lo que guarda escondido en el corazón. Después de ese día, los informes oficiales japoneses, aquellos que circulaban en los altos mandos, cambiaron radicalmente el modo en que se referían a las embarcaciones mexicanas que podían encontrarse en sus rutas. Ya no eran simplemente navíos secundarios o barcos menores de nación no beligerante. Desde ese encuentro único, la palabra usada con mayor frecuencia, cargada de un nuevo significado, fue otra, imprevisibles. Y en el tono con que se pronunciaba esa palabra, si se escuchaba con atención, ya no había rastro de burla o menosprecio. Lo que había, impregnando cada sílaba, era un respeto cauteloso, profesional, el tipo de respeto que se le tributa a un adversario que te ha enseñado, sin violencia, una lección que no olvidarás. El Veracruz 31, una vez recompletado su repliegue y restablecida su apariencia ordinaria, siguió su ruta original como si nada extraordinario hubiera sucedido, como si aquel intermedio de tensión y revelación hubiera sido solo un sueño colectivo. Pero en la cubierta, en los ojos de cada marinero, en el ligero temblor de las manos que ahora se relajaban, y en el silencio compartido que era más elocuente que cualquier celebración, todos sabían la verdad. No regresarían a puerto siendo los mismos hombres que Perrin. Habían sido partícipes activos, protagonistas, de algo que rara vez ocurre en la vasta y repetitiva historia naval. Un momento en el que la inteligencia fría y la preparación silenciosa vencen a la soberbia y al poderío establecido. Un instante en que el equilibrio de una situación delicadísima se decide sin un solo ruido estridente, sin un ápice de fuerza desmedida, sin un solo gesto de crueldad innecesaria. Un instante, en definitiva, en que un barco pequeño, muy pequeño, le enseñó al mundo, o al menos a quienes necesitaban aprenderlo, que las verdaderas leyendas del mar no nacen del tamaño del casco o del calibre de los cañones, sino del carácter de quienes lo tripulan, de la inteligencia de su estrategia y de la profundidad de su preparación. Y así, entre las olas que brillaban bajo un sol que empezaba a declinar, el Veracruz 31 se alejó lentamente, dejando atrás, en esas aguas ahora tranquilas, un día que quedaría guardado, no con estridencia, sino con el respetuoso silencio de la admiración, en los registros navales de dos países muy distintos, como la jornada eterna en que México, con un solo navío modesto y una tripulación de hierro, viró el destino de un encuentro en cuestión de segundos, escribiendo con luz sobre el agua un capítulo imborrable de honor y astucia.